Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes, Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Hola, hola, muy buenos días. Tengan ustedes bienvenidos a la pantalla de Chacra Televisión. Estamos en vivo y en directo, como es habitual, martes, miércoles y viernes, hasta las 9 de la mañana en este programa denominado La Hora de Carona. Y antes de ir al clima, hoy vamos directo al mercado agroganadero de Cañuelas porque hay información. Muy poco el ingreso, apenas 2006 vacunos. Hoy, Yael, buen día, ¿cómo estás? Poco para contar van a tener en la mañana, ¿verdad? Pero algunos remates ya se han llevado a cabo. ¿Cómo estás? Hola Lore, muy buenos días. Sí, aquí estamos. El primer remate acaba de terminar, fue en este caso el de la casa consignataria Brandeman. Pocos animales, como bien decías vos recién, poquito más de 2000, pero obviamente contra todo pronóstico, y como escuchan aquí detrás mío, está sonando otra campana, en este caso la de Colombo y Magliano, llamando a los compradores que ya se están aproximando a la pasarela, ya están saliendo de la casa consignataria, así que en minutos nada más van a estar rematando. Poquitos corrales, son apenas 10 corrales, así que veremos qué es lo que sucede. Si querés te comento algunos de los precios que tengo, que nos fueron pasando al principio de la mañana los chicos de Daniel Blanco, como siempre, y después algunos de los que vimos recién en el remate. Dale, te escucho. Bien, tenemos entonces, por ejemplo, de lo que veíamos recién en el remate, tenemos vaquillonas de 350 kilos, justo al límite con las terneras, 3.600 pesos. Lo mismo pasaba con las vaquillonas más pesadas, de 380 a 375. Un poquito menos para las vaquillonas más pesadas, de 395, casi 400 kilos, 3.520. Y en el caso de los machos, por ejemplo, se vendieron varios corrales de novillitos de 400 kilos en 3.850. Se los ha llevado todos el mismo comprador. Después seguimos en la misma tónica. Todavía no están esos 3.900 o 4.000 pesos que veíamos ayer. En el caso de la vaca tenemos 3.000, 3.100 pesos. Veremos a ver qué es lo que sucede con el resto. Ahí, al parecer, se van aproximando los martilleros de la casa consignataria, en este caso Carle Colombo, así que en minutos seguiremos con esto. Te cuento entonces también lo que nos pasaban los chicos de Daniel Blanco. Tenemos para la primera categoría los novillos, ¿sí? Esta que es la más buscada, tanto para el más liviano como el más pesado. Tenemos 3.900 pesos de 450 kilos y por encima de los 500 kilos también. 3.600 por unos que eran excesivamente pesados, de 600 kilos. Y en el caso de las terneras, también nos pasaron los chicos 3.920. Ahora sí, entonces, Lore, se van aproximando los chicos de la casa consignataria. Rolo, si te parece, vamos a mostrarles los corrales que están aquí debajo nuestro y te cuento qué es lo que se va a estar rematando. Sí. El primero, corral 225, 226. Lo que se viene dando con los novillos pesados. Sí, buenos precios para los novillos. Pesos, eran novillos justo de 469 kilos. Y hoy vemos este lote de novillos que nos pasaban de Daniel Blanco de temprano, 700 kilos, 3.600 pesos. Realmente es un número muy importante. 3.900, 920 también, de novillos de 500 kilos. Realmente la pauta es que es lo más buscado nuevamente de la jornada, del novillo más pesado, que está a la par del consumo liviano, inclusive por arriba. Sí, Lore, la verdad es que sí, se han equilibrado en cuanto a los precios, sí, el consumo y el novillo pesado siguen manteniendo los máximos del mercado. El 3.700 o incluso el 3.800 es un número prácticamente corriente para casi todas las categorías, más que nada en el caso de los machos y del consumo, y después sí, aquello más destacado, más buscado, de calidad y buen rendimiento, sí llega a los 3.900 e incluso 4.000, que lo veíamos ayer en la pasarela, como decías vos recién, y la semana pasada. Bien, me decías que Colombo y Magliano arranca ya, ¿verdad? Los primeros corrales es consumo liviano especial. Sí, ya arranca, ya está Carle Colombo aproximándose, lo que pasa que han llegado varios compradores, no lo dejan terminar de llegar a la pasarela y a los corrales, pero sí, no hay de momento, al menos para el arranque, porque arrancan con los machos, consumo liviano para los machos. Sí hay para las hembras, hay de 310, 330, 340 kilos, pero en el caso de los machos ya arrancan con el primer corral
con 420, 440 y 450. Muy buenos días, Carle. Ahí nos saluda Carle, entonces vamos con el arranque del remate, Lore. Bueno, dame 4 o 5 corrales y después volvemos al piso porque tengo un invitado muy especial con varios temas para charlar con él. Así que 4 o 5 corrales, estamos atentos para escuchar. Vamos, Rolo, mostrémosles qué es lo que se va a estar rematando, por favor. Mostrémosles. Corral entonces, 225, 226, 227 de Butinsky y como te decía recién pesan 420, 447 y 457. Todos novillitos son 12, 14 y 14. Todos de la misma remisión, finalmente fueron llegando todos los compradores. Carle Colombo con el martillo. Hay un pequeño delay. Ahí vamos. Bueno, señores, arrancamos, miren qué conjunto. Aprovechen, muchachos. Y vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano para traer a Hacienda para el día viernes. Así que vamos a tratar de estar a la altura de sus demandas. Así que el viernes vamos a tratar de juntar todo lo posible. Señores, tenemos acá del amigo Samuel Butinsky de La Pampa, provincia de La Pampa. Muchachos, miren qué novillo excepcionales. Tenemos 1, 2, 3 corrales. 420, 440, 450, ahí los tienen, 1, 2 o 3 novillos que me dijeron cuánto y arranco rapidito, arriba señores, ¿cuánto me dijeron? Arriba 900, ¿quién dijo y arranco cualquiera de esa plata? 900, 900 tengo, 1, 2, 900, se vendieron más. 3.900 pesos entonces por el primer corral. Se llevó 2 corrales, el de 420 y el de 440, Lore. Queda el más pesado de 457. Bien. 900, Fernando, quedamos en algo ante el remate, che. 900. También 3.900 entonces, Lore, bien firme como charlábamos recién, para la categoría de los novillitos en este caso. Señores, 3 corrales de trébol. Ahora sí, vamos con las hembras. Hoy tengo toda la vaca para vos, Angelito. Corral 228, 229 y 230 del trébol. Vienen desde Dorrego. La quiere toda. 314, 333 y 349. 310, 330 y 340. Ahí tenemos. Tengo 700, 750, 700, 750, 760, 170, 180. 180. ¿Le gusta despacito a usted? Vamos a ir despacito entonces. 790, 800, 810, 820, 810 voy acá. 1, 2, 810 y vendino más. 3.810 corral lleva el hombre. para el primer corral, el más liviano de 310 kilos. 800 tengo allá. 810. Para el próximo ya lo abrió en 800. 810 voy acá. 810, 1, 2, 810 y vendí. Mismo precio también. Lleva 810, 1 lleva Para el los de hombre. 330 quedan el último. En este caso, de 349 del trébol. Y después ya pasamos a las vacas. Ahí las tiene. 750 tengo y 60 y 70. 750 tengo, 1, 2. Sí, vos. 750 y vendí nomás. 3.750 pesos para el último corral del trébol. ¿Esas cuánto pesaban? Próximo corral, 200. Las últimas, Lore, pesaban 349, eran 12. Justo ahí, al límite entre ternera y vaquillón. A Medio Oriente, pero a China no. Atención, corral 231, 232, 233. Hace la aclaración que las próximas pueden ser de para arrancar exportación. rapidito, abriendo, ofertando? No a China, pero Plata sí y con arranco, otros señores, destinos. ¿cuánto? Arriba, 3.000 pesos, ¿quién dijo? 400 kilos pesan 3.009. Todas las Arriba. vacas que están hoy Estoy viendo, encerradas para ¿cuánto? Colombo y Magliano son de la venta. Tengo 2 de 600, ¿quién dijo 700 para arrancar? 600, 650, 660 León, 670, 680 León, 690, 700. Le saqué una sonrisa. 710, 720, 730, 740, 750, 60, 70, 80, 800, 810, 800, 1, 2, 800 y vendí. Señor, ¿cuánto lleva? 3 corrales.
3 corrales, corral 234, 235 y 236. 2.800 pesos entonces por los primeros 3 corrales de vacas Lore, de 400, 455 y 472. Quedan los próximos 3 y ya estamos llegando al final del remate. Pesan 424, 417 y 340. Sí, decime. Bien, no, esa vaca no era una vaca buena especial, era una vaca más tipo manufactura, por lo que veíamos. Muchas gracias. Sí, las mejores vacas que vimos hasta ahora se vendían en 3.100 pesos. Bueno, finalmente se acabó el remate, Lore. Bien. Bueno, pocos animales y así van quedando las casas consignatarias. Ahora sí, damos el cierre al menos de este remate por acá. Nos vemos en un rato. Pueden seguir ustedes desde allá y los vamos a estar esperando, por supuesto, tratando de recopilar todos los datos y valores que haya a lo largo de la mañana. Impecable, muchas gracias por este informe. Como siempre, en un ratito volvemos al mercado agroganadero de Cañuelas. Bueno, como les decía recién, tengo una visita muy especial, un honor para mí recibirlo al médico veterinario Pablo Bergoncelli, con una vasta, larga trayectoria en lo que es tambo, lechería, sobre todo, muchos años perteneció a ACHA, la Asociación de Criadores de Tamberos de Holanda, argentino, y por supuesto también profesor de la Universidad del Centro en la provincia de Buenos Aires. Un gusto para mí recibirte. Buen día, Pablo, gracias por estar. Buen día, muchas gracias por tu invitación. Es un placer para mí venir y estar con una coterránea y compartir un rato alguna experiencia vivida en estos años. Sí, bueno, porque aparte de todo eso también somos coterráneos, aunque los pagos no están pasando por el mejor momento hoy, ¿verdad? No, quizás recordamos lo que fue la inundación del 85 y hay muchos que dicen no queremos volver a eso, pero bueno, está entrando agua de varios lugares y es muy preocupante la situación. Sí, la verdad es que son recurrentes, en los periodos de seca no ocurre nada, digo, obras, y entonces cada vez la situación se perjudica más, los caminos son ríos, y no solo es producción, sino es vida de personas que se ponen en riesgo, que no pueden salir, así que es una situación que merece y tomarlo seriamente y poner proyectos que lo hagan. Ayer yo venía para acá y vos pasás por la 205 y ves la obra que se hizo en Roque Pérez, de un lado y del otro de la ruta, y te das cuenta de cómo tiene que seguir, cómo tienen que hacerse esas cosas. Así que bueno, es triste además también porque pasan los años y siempre hablamos de lo mismo. Hay especialistas, hay gente que conoce muy bien la zona, sobre todo los productores que militan o que participan en la Comisión de Aguas. Así que sería bueno que sean escuchados y se pongan de acuerdo. Sí, bueno, y quien sufre las consecuencias, todos los productores agropecuarios, por supuesto, pero los tambos son de los que más la sufren, ¿verdad? Porque la producción de leche siempre tiene que salir. Claro, la producción de leche, como ocurre en todos lugares del mundo, cada vez se concentra en menos productores, por lo tanto los tambos cada vez son más grandes y no solo hay que sacar la producción de leche todos los días, y vaya mi respeto y mi reconocimiento a todos los camioneros que la pelean a cualquier hora, encarando por donde no se puede, tratando de sacar la leche, de llegar. Y esa concentración también hace la entrada de alimento. O sea, también hay que pensar que cuando los tambos tienen dimensiones superiores a 500, 700 vacas, hay mucha entrada de alimento diaria, semanal, como a ustedes les parezca, y eso también influye, porque es necesario, pero también destruye, ¿no? Así es. Es complicado. Bueno, mucho tiempo se tuvo que tirar la producción de leche por los precios, que no eran acordes a lo que el tambo requería, pero últimamente lo tuvieron que hacer lamentablemente varios productores porque no podían sacar su producción. En ese sentido, hoy, ¿cómo están con los precios? Y bueno, sabemos cómo están con la otra situación, ¿verdad? Aquí en la revista de ustedes, que la verdad mientras esperaba bajé un poco, Marcos Schneider, con quien estuve hace 15 días en una charla, plantea muy claramente cuál es la problemática, ¿no? La problemática tiene que ver con que hay una sobreoferta de leche y las empresas líderes en general, por suerte, han encarado firme el negocio de la exportación
el negocio o por lo menos la actividad de exportación, llegando a declarar el 30 o 40% de su recibo, lo cual es muy importante. Pero hay pymes que no están preparadas para eso, entonces eso produce un combo que hace que 90 días el valor de la producción sea el mismo o en algunos casos sea menos de que lo que cobraban. Y por el otro lado, los insumos se van aumentando. Aumenta la soja, ese movimiento de la soja de quitar las retenciones fue un impacto importante porque el precio nunca volvió, aumenta el precio internacional, el maíz también. Y bueno, maíz y soja es leche y leche en cantidad. También pasto, pero obviamente con precios variables del maíz y de la soja hace que la rentabilidad de la producción se caiga. Bastante, en el orden 10, 15 o 20% en algunos casos. Y vos recién decías que hay cada vez tambos más grandes y menos tamberos, ¿verdad? Sobre todo los chicos. ¿Se ha notado el impacto de la desaparición de ellos? ¿Ha sido importante este año? En general, creo que las crisis climáticas, las personas, como ocurre en el mundo, las personas mayores las personas mayores digo yo, de bajo número de vacas, o que alquilan o que compiten en su alquiler con la soja, tienden a dejar los animales. Pero también es claro que la producción no cae, quiere decir que esas vacas, una parte van al mercado como carne, tal vez por algún problema sanitario que lo supera, pero el resto van a los tambos y le sacan mayor producción de leche por su organización, por su tecnología, y bueno, eso lleva a esta situación de que es una Argentina con capacidad de producción, el consumo disminuido y la exportación parecería ser el negocio, pero para estar en la exportación hay que mantener. No se puede ir y venir, no se puede cambiar las reglas del juego, que es la característica de este país. Entonces eso va y viene y produce ruidos que finalmente terminan tanto en los industriales como en los productores. Bueno, hablamos mucho por estos días de la ambigüedad que tenemos en este país, ¿verdad? Cuando los precios de la ganadería están pasando por su mejor momento, tenemos esta situación climática que hace también caer un poco el stock ganadero, que no nos podemos todavía recuperar. Mientras tenemos valores únicos en ganadería, el stock que la verdad que sigue en baja, sobre todo también con los vientres, tenemos 800.000 cabezas menos que el año pasado, que en el 2024, y vos recién decías, sí, los granos, la soja, el maíz son leche, pero lo complicado que va a estar esto para el próximo año, teniendo en cuenta la siembra, ¿verdad?, con estas inundaciones. Sí, a ver, los ciclos biológicos ganaderos son largos. Entonces eso tiene que significar políticas de compromiso y de largo alcance para que el productor pueda invertir, retener y producir a los 2 años o 3 años mayor cantidad de carne. Hay toda una discusión y no es mi rubro, es si más kilos por animal o menos kilos por animal. Eso es un tema que hay que debatir. Y el impacto de la inundación seguramente produce la migración de los animales, que eso significa pérdida de eficiencia, menos terneros y por lo tanto menos novillos, y así vamos. Y venta de vientres gordos, hembras, jóvenes, que deberían ser futuras madres, pero no hay campo, entonces la situación es difícil. Así es. Bueno, y volviendo a lo que es el tambo, hay nuevas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Hablamos de cada vez se están robotizando más los tambos. Sí, yo personalmente tuve la suerte de formar parte del primer proyecto que trajo los robots holandeses. No sé si se pueden decir las marcas, pero no importa, son todos tienen tecnología de los que yo conozco, los 3 líderes. Pero bueno, yo tuve la suerte en el 2011... Cuando fuimos a ver una raza con un productor, esto ya lo hemos contado varias veces, a Francia, vinimos locos de ver los robots. Y hoy hace 7 años, la semana pasada, los últimos días de octubre, que empezó el primer sistema pastoril bajo robots, con 6 robots en Balcarce. Yo tuve la suerte de conocerlos, de ser parte del equipo y trabajar en la implementación de esos robots. Y hoy hay un gran desarrollo de cada vez más personas que van por la robotización en el orden.
Esto no soluciona la mayoría de los problemas, pero soluciona gran parte, y detrás de los robots hay otras tecnologías que también se están usando en tambos no robotizados que favorecen el trabajo, aumentan la eficiencia, dan muchísima información para dan datos para tomar información y tomar acciones que hacen un trabajo mejor. ¿Cuál es el avance más importante que ha tenido el tambo? Para aquellos que escuchan, ¿verdad? Primero me gustaría hablar del funcionamiento justamente de estos robots en un tambo. Hay muchos del otro lado que nos están escuchando que no saben cómo es el funcionamiento. Lo primero que hay que pensar que el robot no es como Robocopia, que se agacha y ordeña la vaca a mano. Yo di las primeras charlas motivadoras y presentaba esa figura. Es una caja, un brete a la par, antiguas instalaciones que había, donde entra el animal, se lo registra rápidamente por su collar y todo lo que trae, ya antes de entrar las antenas, las puertas inteligentes decide si entra o no entra, por la cantidad de ordeñes. Sale un brazo, y ese brazo por debajo de la ubre, ya por infrarrojo, ya sabe qué es, cómo es la anatomía y todas esas cosas, limpia y coloca las pezoneras. Y mientras tanto le da de comer en función de su producción. Y mientras tanto registra si ese animal está en celo o no está en celo, y si hay que tratarlo o no hay que tratarlo, si tiene mastitis o no tiene mastitis. Y de acuerdo a la configuración que le dé la persona al software, ese animal cuando sale, automáticamente una tarjeta inteligente pasa a un corral para que una persona lo revise. Así que ese es el complejo robótico. Tiene sus inconvenientes, obviamente, porque las vacas van y vienen solas, no se arrean. Inconvenientes, digo, en estas situaciones de barro, de agua, en los callejones, que dificultan a veces la entrada. Esos son los sistemas pastoriles. Y después en los sistemas bajo galpón, la verdad que funciona maravilloso. Hay mucha gente cada vez más con galpones y robots. Se me ocurre pensar qué es lo que pasa con los robots, con la vaca cuando tiene la ubre despareja, ¿verdad? Muy bien, buenísimo. Ay, pensé que era una pregunta. No. Cuando nosotros llegamos en el 2011 a ver esa raza que el productor finalmente terminó incorporando, la raza Montbéliard, en su casa, lo primero que yo hice era ir a mirar las vacas de ubre de pareja. ¿Cómo hacen con una vaca tres tetas? ¿Qué no hacen? ¿Cómo? Y lo hacen fenómeno, porque tienen fotos automáticas, tienen infrarrojo, tienen conocimiento de la vaca. Entonces ya de antemano busca perfectamente, y aunque tenga la ubre despareja, termina poniéndole la pezonera. Obviamente hay vacas que no se adaptan, que patean cada vez menos. Hay ciertas dificultades con los animales de primer parto, como hay en cualquier tambo, pero finalmente los animales terminan acostumbrándose perfectamente. ¿Y qué sería entonces lo que no puede sustituir un tambo con robot de lo que es la mano humana, verdad? En realidad, lo que no sustituye es la atención, hay que estar ahí, la limpieza de los corrales, la limpieza de los robots, la asignación del pasto, que tiene que ser, en el caso de los pastoriles, más perfecta, porque en definitiva hay que medir el pasto, hay que saber cuántos kilos de materia seca se ofrecen, para que en ese turno de 8 horas quede pelada la pastura y eso genere cierta hambre para que el animal vuelva a comer balanceado y cambie de sector. Hay 3 sectores de pastoreo por día. En definitiva, hay que tener una visión más perfecta y técnica de la alimentación para poder sacar lo máximo de un robot que se mide alrededor de 2.500, 2.700 litros. Así que es interesantísimo, la verdad que para mí fue un desafío. Sí, imagino, porque aparte, bueno, profesor de la Universidad del Centro, en la provincia de Buenos Aires, seguís, has tenido proyectos muy interesantes estando ahí. No, yo como corresponde me jubilé, tuve los últimos años para mí en una de las cátedras más importantes, que era de la sociología y la extensión. Yo creo que el saber está en todos lados, cada vez más, cada vez más en internet, ahora con inteligencia artificial. Pero lo que no está demasiado escrito es que los veterinarios tienen que entender que ellos no trabajan con los animales. Los animales son un instrumento para trabajar con la gente, sobre todo en los que hacen producción animal.
nosotros si bien inseminamos en la IATF, pero en realidad en los tambos no preñamos vacas, las preñan los trabajadores. Nosotros podemos plantear los planes sanitarios, pero no somos muchas veces los que los implementamos. Entonces, si no armamos unos equipos dentro de los campos y que trabajen coordinadamente sobre ciertos protocolos, las cosas no llegan a su fin o los objetivos no se alcanzan. Entonces, es importante que los alumnos de quinto año que teníamos nosotros entiendan eso y después entiendan también que son producto de una universidad pública. Son las dos cosas que nosotros, con mis compañeros de trabajo en la cátedra de Sociología, poníamos en acción. Así es. Pablo, te quedas un ratito más, tengo que ir a un corte pequeño y volvemos, pues muy interesante lo que estamos charlando. Como vos quieras. Te agradezco mucho. El médico veterinario Pablo Bergoncelli, vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. La revancha de la ganadería es la revancha de un país productivo. Con precios históricos y un mundo que demanda nuestra carne, llega el momento de decidir el camino. Rosgan presenta el 4º Congreso Federal Ganadero, la revancha de la ganadería. 13 de noviembre, Bolsa de Comercio de Rosario. Inscripción sin cargo pero cupos limitados. Reserva el tuyo inscribiéndote ya en congresofederalganadero.com.ar. Jornada a campo del IPCBA en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Tecnologías y manejo para una nueva ganadería. 26 de noviembre en el establecimiento La María Luisa. Acceso a 28 kilómetros de Tres Arroyos, sobre Ruta 73. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Muy bien, continuamos con el médico veterinario Pablo Bergoncelli, a quien agradezco esta visita hoy aquí a los estudios del Chacra. Y ahora te quiero preguntar acerca de la tecnología de los collares en los tambos. Bueno, a ver, paralelamente al ingreso de los robots, empezamos a mirar, ya habíamos con algún profesor de reproducción hace unos años, en Deró, habíamos hecho unos trabajos con podómetros, alguna cosita de esas. Pero empezaron a aparecer collares que registran actividad y a partir de la actividad ruminal, temperatura, deambulación, son capaces a través de un algoritmo matemático de determinar ciclos de los animales y determinar si están en celo o no. Entonces, si a eso se asocia una tranquera inteligente y un soft, se acaba la detección de celo, no hay que usar más personas que tengan que observar las vacas 2 veces por día, una vez por día, un trabajo arduo en los tambos y se obtienen resultados maravillosos desde el punto de vista de la preñez, aumentan las tasas de concepción, la tasa de preñez
es fácil que supere los 30 puntos, cuando hace unos años pensábamos que 23, 24 era lo máximo. Así que bueno, eso es una muy buena herramienta. Claro. Que hay varias versiones, hay varias empresas que lo venden, falta un poco más de competencia de precios para que pueda ser más accesible, como todo, pero bueno, creo que los collares, que además detectan salud, detectan estrés térmico, muy interesante, o sea, el colega veterinario tiene que trabajar distinto, ya no es el bombero que va a intentar apagar un incendio mientras un animal se está por morir o se muere y tiene que determinar que se muere. Aquí hay posibilidades de saber con anticipación si deja de rumiar, si tiene temperatura y si tiene cuestiones que hace que se salven más vacas en los tambos. Eso es muy, muy interesante desde mi punto de vista. Uno no pierde, a pesar de ser un produccionista, el concepto de cuidar los animales. Así es, bueno, y acerca de eso es la última, y te agradezco que te hayas quedado un rato más con nosotros. Se habla mucho de la ganadería sustentable. ¿Qué hay de los tambos sustentables? Bueno, en principio el punto que yo conozco que se están ejecutando son dos cuestiones claras. Una es la recuperación de los purines o de la bosta a través digamos, de sacarles líquidos, reciclar esos líquidos para volver a lavar, con lo que significa menos uso de agua, y esos semisólidos después de compostaje o no, y hay diferentes legislaciones en el tiempo o no necesario para que se puedan esparcir. Eso produce un tipo de fertilización y recicle. Esto da cierta sustentabilidad al sistema, no hay que comprar, digamos, fertilizantes, no hay que comprar menos. Y después lo que he visto, y trabajo en dos tambos que lo tienen, son las pantallas solares y que generan electricidad, y hay acuerdos con las usinas donde generan electricidad e inyectan a la red a un precio obviamente que no es el que a ellos le cobran, pero ellos consumen y hacen la cuenta. Están inyectando constantemente, y otros trabajan sobre la base de baterías de litio, que ya es un tema un poco más caro, donde cargan constantemente su batería, sacan de su batería, y cuando no tienen generación porque gastan más, tienen un equipo un grupo electrógeno que vuelve a cargar la batería de litio. Eso es la sustentabilidad que yo veo en acción, además de menor uso de antibióticos y menor uso de herbicidas y esas cuestiones. Cuidado y sanidad animal también, que van de la mano. Cuidado de la sanidad animal. Obviamente cuando uno no usa antibióticos tiene que tener una muy buena, o usa menos, una muy buena política de prevención y de advertencia rápida o anterior que los problemas se produzcan. Pablo, un placer que estés con nosotros. La verdad que me gustaría que vuelvas al piso cuando gustes para seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer para mí, y la verdad que ver los años que tiene esta revista y esta empresa, y yo haber podido trabajar en algún momento de forma conjunta en las primeras exposiciones lecheras con los directivos y gerentes de estas empresas, para mí ha sido un placer y un reconocimiento para todos ustedes que todos los días dan información al productor agropecuario. Sí, te deja un saludo grande Rubén Bartolomé, y te considero un amigo de la casa. Sí, para mí Rubén, y empezamos y trabajamos mucho hace muchos años, y él ha hecho una trayectoria maravillosa en esto. Bueno, muchas gracias. No hay por qué, muchas gracias, y que tengan todos un buen día. Gracias igualmente. Bueno, al médico veterinario Pablo Bergoncelli. Realmente es un placer escucharlo. Seguramente en los próximos días o en los próximos meses los vamos a tener también aquí con nosotros para seguir hablando de la lechería, ¿verdad? Tiene una vasta y amplia trayectoria en esto. Vamos a ver una entrevista que realizaron nuestros compañeros de trabajo a Facundo Cagnoli, miembro del Consejo DOT Salame de Tandil. Este fin de semana, atención, Tandil busca elaborar el salame más largo del mundo. Lo escuchamos. Bueno, la denominación de origen es algo que persevera y resguarda un montón de valores que puede llegar a tener una ciudad, ¿no? Nosotros lo que hicimos en la denominación de origen fue, bueno, tenemos el consejo que la formamos varias empresas de Tandil, que todos nos dedicamos a los chacinados, y lo que se trató de hacer ahí es cuidar todos estos valores. Por eso te decía que
por eso decía que la historia que tiene Tandil Charcutería es muy grande. Un montón de gente se dedica a eso en la ciudad. Hay un montón de gente que trabaja, como somos muchas empresas que estamos dedicadas a esto. Mucha gente trabaja dentro de empresas de frigoríficos, ¿no? Del chacinado, que vive del cerdo. Entonces, lo que hace lo que hicimos con la denominación de origen fue resguardar toda esa historia y todas esas condiciones que guarda la ciudad, ¿no? Que se traducen en la denominación de origen, que por ejemplo son los salames. Nosotros tenemos un salame que es denominación de origen, o sea que lo que dice eso es que se puede hacer únicamente en la ciudad de Tandil. Para que se entienda, es lo mismo que, por ejemplo, el queso Roquefort, que es denominación de origen, es francés, igual que champán, que también es francés. El salame de denominación de origen es de Tandil, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y lo que se hace es eso, bueno, resguardar todos estos valores y se también certifica que el producto ese únicamente se puede hacer en Tandil. El salame, por ejemplo, más largo del mundo, que vamos a ver si se rompe el récord la semana que viene, el 8 de noviembre, está hecho de este salame DOT, ¿no? De denominación de origen, y tiene las características que tienen toda la materia prima, desde condimentos, especias, la materia prima, la carne, que se usan cientos de kilos, son todos de Tandil, todos cerdos de Tandil, todos los condimentos son de Tandil, ¿no? Entonces certifica que ese producto únicamente se puede hacer en Tandil y encima lo más importante, que está curado, ¿no? Y estacionado en Tandil, y Tandil tiene en mente la característica que por sus aires, no aire tan seco y húmedo por momentos, logra que se hagan productos de muy buena calidad, ¿no? Y este salame llega con esas características, ¿no? Por eso es la denominación de origen, lo que guarda es todos esos valores que certifican que lo que se hace en Tandil es único, ¿no? Que es un poco nuestro gran diferencial, ¿no? El valor que tenemos en la ciudad. Bueno, el salame, como decía, es un salame de denominación de origen, va a ser un salame de DOT, el salame más largo. Y bueno, tiene características bastante específicas, como tiene el salame que se vende o que está en Tandil, ¿no? Que también nosotros tenemos desde Cañoli, tenemos el salame este también, obviamente, a la venta. Y bueno, tiene características claves, que tiene, por ejemplo, que ser sí o sí picado grueso, tiene un porcentaje que es de cerdo y otro vacuno, ¿no? Tiene características, bueno, también de especias, cuánto tiene que llevar de cada cosa, pero lo más importante de todo es que toda la materia prima, todos los condimentos, todo lo que tenga el producto, tiene que ser de cosas que sean de Tandil, obviamente, ¿no? Entonces, los cerdos están con una trazabilidad de que, bueno, se criaron, se comieron granos todos de Tandil, entonces certifica todo eso. Y es una característica y además que obviamente está curado y estacionado en el aire de Tandil, entonces son características que lo hacen un salame único y está certificado con una denominación de origen. Entonces, por eso digo que no hay nadie que pueda, a ver, ahí meto un poquito la púa, ¿no? En la competencia, no en la dinámica, ¿no? Pero por ejemplo, colegas nuestros, estamos en la competencia esta que hacemos salarios más largos y todo, qué sé yo, pero la realidad es que tenemos un diferencial único, que tenemos la denominación de origen nosotros. Entonces, certificamos que lo que nosotros hacemos únicamente lo podemos hacer en nuestra ciudad y se hace en nuestra ciudad, ¿no? Entonces son características únicas que tiene este producto y que va a tener el salario más largo, ¿no? Entonces, entre especias y todo, se genera estas particularidades únicas que hacen a este salame. Y bueno, para poder producirlo, a este salame lo hacemos en la fábrica nuestra, lo hacemos en Cañoli, y esto requiere un montón de gente, se utilizan cientos de kilos de carne, de especias, de tocino, ¿no? Un montón de gente, porque realmente es un trabajo que lleva, te diría que todo un fin de semana, que va toda la gente, que se hace, obviamente tiene que estar toda la fábrica dedicada a eso. Y bueno, también se tiene que meter en una cantina porque, bueno, hay que calcular que el año pasado fueron 400 metros, son 4 cuadras de salame que hay que meter en una cantina, ¿no? Para que se cure. Entonces es un trabajo de muchísima gente, de equipo, pero que realmente la gente se siente contenta, se siente parte, que es lo importante de todo esto, y es lo que se quiere lograr en el festival, ¿no? Entonces, para nosotros desde Cañoli y también desde el Consejo de Denominación de Origen, realmente esto es un orgullo. La sacamos de Cañoli, de una de las cantinas ahí de maduración. Se saca, se lo pone con una grúa, se lleva, eso se pone todo con una estructura de metal así enrollada, y después, bueno, con una grúa se lleva arriba de un camión y después se lleva hasta el festival, ¿no? Que va a estar ahí en la diagonal del parque. Bueno, para la gente también que esté escuchando y nos esté viendo, que puede ir ese fin de semana, nos encantaría.
se va a estar mostrando el salame ahí y después llegada la noche se comienza a medir, obviamente que tiene que haber un escribano y todo para certificar esto y se empieza a medir y bueno, ver si se rompe ese récord. Y bueno, después se empieza a degustar y después se hace, bueno, se van cortando metros de salame y se hacen subastas y todo para generar donaciones que, bueno, va al Banco de Alimentos o a otros lugares para fines benéficos, ¿no? El salame tiene particularidades únicas, ¿no? Un salame vos agarrás, le tenés que agarrar, lo tenés que embutir, después lo tenés que atar y después lo tenés que meter en la cantina. Y en la cantina se va achicando, se va curando, ¿no? Obviamente va perdiendo peso, se va achicando. Vos haces una pasta, ¿viste? Larga y después se va achicando en la cantina y se va cada vez achicando más. Entonces, la realidad es que no sabemos cuánto va a medir, o sea, no tenemos la certeza. Pero bueno, creo que vamos a estar por arriba, vamos a romper, creo que vamos a poder romper el récord. Haciendo es, primero que, como decía hoy, se va un fin de semana a la fábrica, ¿no? Eso se lleva porque lleva mucha gente, lleva mucho espacio, mucho lugar, se tienen que correr algunas mesas, todo. Y lo que se va haciendo es, se utilizan cientos de kilos de carne para hacer eso, se usa mucho tocino, especias, todo. Nada, se va embutiendo el salame, se va alargando por la máquina. Como se hace un salame común, tradicional, como atado a mano, como hacemos nosotros en la fábrica, es el mismo procedimiento. Se va haciendo, se va sacando, y bueno, lo que se va haciendo se va enrollando en una estructura metálica, ¿no? A la vuelta, ¿no? Obviamente hay que tener muchísimo cuidado porque eso es tripa, ¿no? Se va llevando con una tripa. Y a cualquier mal cuidado o cualquier mala manipulación, eso puede generar que se rompa un poco la tripa y eso hace que todo el embutido de adentro salga. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero bueno, los chicos están también muy preparados y son muchos festivales y muchos salames ya que se van haciendo de esta manera y todo, entonces ya la verdad tenemos un equipo bastante preparado para eso. Y bueno, lo que se va haciendo es eso, se va enrollando de esa manera, en esa estructura metálica, se va atando, se va teniendo muchísimo cuidado. Hay gente de coordinadores ahí que lo van teniendo, los chicos lo están teniendo y después muchos van teniendo diciendo guarda este lado, guarda acá, guarda allá, parate acá, ¿viste? Lo van acomodando a los chicos que van haciendo todo esto. Y después, bueno, se termina de hacer en esa estructura y se lleva a la cantina. Una cantina de maduración, ¿no? Y se deja ahí aproximadamente un mes, más o menos un mes y medio, casi 2 meses, porque es mucha pasta eso, ¿no? Y se va achicando ahí. Y ahí se deja. Después, bueno, se va corriendo esa plataforma, esa estructura metálica, tiene rueditas, y bueno, desde ahí se lleva después afuera, y después se agarra con la grúa. Es un trabajo titánico, pero en equipo, ¿no? Que es lo importante de todo esto, que también es un poco el fin, ¿no? De todo esto, además de mostrar a la gente y que también se sienta representado y hacer el chacinal, que nos encanta a nosotros, también la parte esta de que generar equipos de trabajo, generar que el involucramiento y que los chicos realmente lo hacen con ganas, ¿no? Calcular ir un fin de semana a hacer esto, lo hacen para la ciudad, ¿no? Entonces generar ese equipo es lo más lindo que genera esto y lo que más nos gusta a nosotros. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP ICA 2001. La segadora acondicionadora TP ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata.
Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Muy bien, estamos llegando al final del programa con mucha información en esta mañana, son las 9:01 y vamos al Mercado Agroganadero de Cañuelas a ver cómo terminó esta jornada. Por supuesto, después quédense del otro lado de la pantalla porque viene Realidad Ganadera también con Yael Perandones, con Flavio Repetti, con Rolo de Arco, con toda la información de lo que está sucediendo en este recinto bonaerense. ¿Cómo terminó la jornada, Yael? Bueno, Lore, acá estamos, ahora sí creería que con el cierre de la actividad ya no suenan campanas, no se escucha actividad, ni se ven muchos compradores por la pasarela, prácticamente está todo finalizado a esta hora, pero bueno, recordemos también que el ingreso de hoy era apenas un poquito más de 2.000 animales, era lo que se esperaba. Finalmente el sol salió, así que yo esperaría que el viernes el ingreso repunte. Los precios, Lore, son muy parecidos a los últimos que veíamos, no están los mismos máximos y también hay mucha ausencia de algunas categorías. Por ejemplo, para la categoría de vaquillonas, muy poca actividad en los dos casos, tanto en la intermedia como en la pesada, y lo mismo pasó con el novillito de 350 a 390, donde tenemos apenas algunos precios. De todas maneras, ya tenemos el 3.800, 3.900 para el novillo pesado, en ambos casos, tanto el de 430 a 470 como el de 490 a 550, incluso temprano Daniel Blanco nos pasaba también uno de 600 kilos a 3.600. Y para el consumo, poca actividad para los machos, ahí tuvimos que buscar algunos precios, pero para las hembras ya tenemos 3.600, 3.800 y 3.920. Bien, bueno, un mercado muy firme, más allá que, como vos bien decías, no tenemos los máximos de ayer, pero bueno, teniendo en cuenta la escasa cantidad, ¿verdad? Por ende, no había calidad encerrada, quizá los lotes que vimos ayer, como por ejemplo estos novillos que 469 kilos, que llegaron a 4.000 pesos, hoy faltaba esa calidad. De cualquier manera se han vendido muy bien los novillos pesados, 700 kilos, 3.600 pesos, 3.800 y hasta 3.900, ya por un novillo de más de 400 kilos, realmente muy buenos valores. Pero bueno, ahora vuelven ustedes ya con Realidad Ganadera y con el resto de lo que suceda en esta jornada comercial. Gracias como siempre por el informe. Sí, Lore, nos quedamos acá, vamos a intentar, por supuesto, charlar con alguno de los consignatarios a ver cómo vio el mercado el día de hoy. Muchas gracias, Yael, como siempre. Bueno, nos tenemos que despedir. Tenemos las placas del clima para ver lo que va a suceder en los próximos días y ya entregamos, porque por supuesto, como recién les decía, viene Realidad Ganadera con el resto de la información del mercado de Cañuelas con 2.006 vacunos hoy de ingreso. Bueno, el cielo parece despejado por el momento, estamos en la terraza de los estudios de Chacra Televisión. El clima, no sé si tenemos a mano las plaquitas, hoy lo que nos depara sobre todo para el jueves, ¿verdad? 10 grados de mínima, 19 la máxima, nublado. Para el viernes 10 de mínima, 19 la máxima, lluvias aisladas, atención, vuelven a partir del día viernes. Y para el sábado 10 de mínima, 20 la máxima, mayormente nublado. En este momento tenemos una temperatura de 16 grados. Estamos, como les decía recién, en los estudios de Chacra Televisión en Vicente López. Por el momento no dan lluvia, pero sí para el fin de semana, sobre todo para el día viernes. Me despido, será, si Dios quiere, hasta el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. Gracias a ustedes por estar siempre del otro lado de la pantalla. Sigan conectados que ya viene Realidad Ganadera. Gracias. Chao. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes, Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar.